Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a recorrer un poquito el mundo, bueno, solo América, podemos hablar de la Argentina y de Estados Unidos, todo esperando a ver qué pasa ya en el mes de enero cuando asuma Donald Trump la presidencia y queremos saber cómo se preparan las empresas, las que trabajan en la Argentina, en los Estados Unidos, las que tienen mucho intercambio comercial. Para eso nos acompaña Marina Senestro. Ella es directora de AmCham, la cámara justamente que nuclea estas cámaras. Así que, bueno, vamos a conversar un ratito. ¿Cómo estás, Marina? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación, Marcos. Un placer estar acá. Falta mucho, de a poquito se van conociendo algunos detalles. Hay promesas de campaña que no sabemos hasta dónde se van a poder cumplir o no. Hay un presidente argentino, Javier Milei, que se presenta como un gran amigo de Donald Trump. De hecho, hace un par de semanas hubo un encuentro de ellos en Estados Unidos, que se los vio muy amables, muy sonrientes y muy abrazados. ¿Cómo van siguiendo y cuáles son las dudas que en estas empresas que decimos que operan entre Estados Unidos y la Argentina se empieza a ver? Y si lo podemos volcar más cercano, obviamente, a nuestro sector, ¿no? El agroindustrial. Bien. Bueno, primero, un escenario sumamente interesante, ¿no?, para la geopolítica mundial, con un Donald Trump presidente bastante diferente de lo que fue su elección anterior, ganando alrededor de 312 electores, con el voto popular que acompaña, a diferencia de lo que fue la elección anterior. Una gran rareza, en ese momento le había correspondido a Hillary Clinton. Exactamente. Y ahora tenemos una diferencia de 3 millones de votos con lo que fue con Kamala Harris, lo que implica una fuerte preponderancia por parte de Trump a la hora de empezar a armar su gobierno, ¿no? Con un Senado y una Cámara de Diputados mayoritario, y también con algunas acciones que pudimos ver en su Twitter, ¿no?, que es lo habitual, en lo que tiene que ver con designación de funcionarios, ¿no? Y ahí vimos ahora en los últimos días a la designación de la Secretaría de Agricultura, que es una parte más fuerte, ¿no?, o más dura de su entorno. Sí, viene, por la trayectoria se la presenta como alguien que va a cumplir la promesa de campaña, que es poner aranceles. Exactamente. Y hay mucha preocupación en la ganadería específicamente también por esto, porque estaba la idea de los frigoríficos argentinos de que se podía ampliar la cuota de carnes o crear una cuota extra, en fin. No nos vamos a meter en detalles técnicos y ahora generan las dudas. Pero está bueno porque a su vez Trump habla de que la Argentina es una aliada y de que Milei es un aliado. ¿Sería viable una política un poquito más flexible para la Argentina que la que pueda tener con otros países? Bueno, sería viable. Acá lo que vos decís es correcto. Tenemos como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, esto que vos decías, de una política bien proteccionista, ¿no?, que lo podemos ver en su campaña y a lo largo de todos sus comunicados y sus interacciones por Twitter. Pero después tenemos un Javier Milei y una relación política de lo más interesante con Donald Trump, ¿no? Y a mí me parece que el juego de la Argentina va a estar ahí, cuando tenemos liderazgos de lo más transaccionales de alguna forma, o pragmáticos. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad. Ayer escuchaba, hablando un poco de los aranceles con México, hablábamos de un 25, se habló hasta 60 con China, después se bajó a 40, bueno, hay como mucha especulación de qué va a pasar con los demás países. Parece que Argentina ahí tiene una ventana de oportunidad en su relación política, que obviamente tiene que empezar a desarrollar, ¿no? El proteccionismo claramente es un accionar del gobierno de Trump, es una política de Estado, pero después tenemos un mundo complejo donde China juega un rol muy importante y donde vas a necesitar países aliados. Y ahí la Argentina en Latinoamérica sin duda es clave. Y también por ahí, no sé si aprovechando es la palabra, pero marcando esas diferencias que hay con Brasil tal vez, con Estados Unidos. Totalmente. Que tampoco nos queda del todo claro si son realmente profundas o si es un tema de discurso de los presidentes, pero están. Milei habla mucho de un tratado de libre comercio, algo que técnicamente entendemos que no es posible a no ser que la Argentina se vaya del Mercosur, pero por ahí hay grises y sí hay facilidades comerciales. ¿Eso lo ves viable? A ver, hoy es un deseo, ¿no? Sí. Hablar de Tratado de Libre Comercio. Primero, todo, dejamos en claro, todo estamos hablando en terreno de hipótesis, porque todavía falta mucho para que asuma Trump y se conozca bien en detalle su política, ¿no? Lo que vos bien decías es claramente un impedimento. Digo, hay que ver qué pasa con Mercosur y si los estatutos permiten hacer algo así.
parecería que no, digamos, hay que modificar, ¿no?, algunos de esos tratados y acuerdos. Lo que sí te puedo decir es que durante el periodo de Macri hubo como algunos avances en lo que es un preludio a un tratado de libre comercio que se llama TIFA, que es el Trade and Investment Framework Agreement, que son algunos tratados que son como la base para un tratado más grande de libre comercio. Estos procesos son larguísimos. Ese TIFA, que todavía existe, que está vigente, trataba temas de facilitación del comercio, temas de ventanilla única, de cómo mejorar acuerdos entre pymes, entre Estados Unidos y Argentina. Es como la base. Y así se empieza a hablar de un tratado de libre comercio. Pero esto es un proceso que implica años. Años, ¿no? seguro. Y ese TIFA que vos decís, que es o mejor dicho, mientras tanto, mientras empiezan esas conversaciones, puede haber alguna flexibilización concreta de algo, en algún acceso, en algún arancel, algo, sin Sí. que sea un libre comercio. Claro, totalmente. Es un camino hacia, digamos. Es un camino hacia, sí. Hoy es como un diálogo, ¿no?, para mejorar el comercio en temas más blandos. Ok. ¿Sí? No hablas de aranceles. Pero en por eso, ese pero no es tipo de- solo diálogo, es diálogo con acción. Sí, con perspectiva de acción a futuro, exactamente. Ahora, como te decía, armar un tratado de libre comercio no es de un día para el otro, implica un montón de circunstancias también geopolíticas para hacerlo. Me parece que ahí hay una ventana de oportunidad, pero no en el corto plazo, claramente. Sí, y yo no recuerdo tratados de libre comercio que los haya iniciado un presidente y los haya terminado el mismo. No. Siempre son décadas, años, lustros por lo menos sí de negociaciones. En ese contexto, ¿no?, que estamos hablando, había una idea, bueno, todavía sigue gobernando Biden, y había una idea que te lo contaban los funcionarios argentinos de todas estas cantidades de funcionarios norteamericanos que estuvieron viniendo a la Argentina en los últimos años, y sobre todo en este gobierno, que les decían, tratemos de armar un bloque americano. En la Argentina, obviamente, su potencia es la fabricación de alimentos, pero hagamos un bloque, una fortaleza, empecemos a movernos de alguna forma como para poder que el continente americano tenga pie fuerte en el mundo. A mí me sale decir una OPEP de los alimentos, no es tan así, pero es un poco la idea. La mirada de Trump sobre todo el continente americano, América Latina y América del Sur, ¿puede seguir fuerte o directamente va a empezar a mirar a otro lado, más allá de esta salida que ya hablamos de la Argentina? A ver, vos tenés un contexto complejo donde tenés Ucrania-Rusia, tenés el tema de Israel, tenés el tema de China, pero me parece que lo interesante acá es ver cómo Estados Unidos empieza dentro de Latinoamérica a armar alianzas. Y como bien vos decías, Brasil hoy está un poco en detrimento, ¿no?, de la relación uno a uno entre líderes. Entonces me parece que ahí Argentina puede tener como algún aspecto diferenciador en la región. Vos pensás que por lo general, cuando hablas de política exterior o geopolítica, Estados Unidos siempre busca un país líder, ¿no?, o un país hermano, amigo, para después liderar la región. Y Argentina hoy puede tener ese rol. Por varias razones, no solamente básicamente por su producción, sino también por el lugar que ocupa en las industrias estratégicas. Digo, no solamente tenés agricultura, tenés minería, tenés petróleo y gas, tenés mucho recurso hoy en Argentina, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad interesante para avanzar en un liderazgo latinoamericano con un presidente que tiene buena relación con Estados Unidos, incluso así lo muestra. Lo reafirma. Lo reafirma. ¿no? Después del G20, viste que bueno, había una posibilidad de reunión en enero en China. Después de que Trump gana, Milei decide dar de baja ese viaje y esperar un poco. Me parece que hay señales claras, ¿no?, de que Milei apoya al gobierno trumpista. Y ahí habrá que ver, obviamente, cómo se desencadenan los acontecimientos y cómo podemos aprovechar, ¿no?, ese espacio de interacción. Marina, te llevo un poquito a la vida de la Cámara Sí. y de las empresas asociadas fundamentalmente. ¿Qué es lo que hoy más necesitan de este gobierno y en su relación también con Estados Unidos? Bien, en primer lugar hay que remarcar que todo lo que se hizo este año fue espectacular en materia de liberación del comercio, mejoría del clima de negocios en todo lo que tiene que ver con regulatorio. La verdad que vemos que las compañías en ese sentido han mejorado muchísimo, ¿no?, en lo que tiene que ver con el intercambio comercial.
Obviamente hay muchos desafíos por delante, entre los que podemos decir 3 más importantes. El primero, el cepo, claramente, ¿no? Que estamos viendo ahí qué va a pasar el año que viene. Cuando vos hablas, le planteas el tema del cepo al gobierno, primero te explican que hay múltiples cepos, ¿no? Y dicen, la verdad que hoy por hoy el que quiere conseguir dólares lo puede hacer, hay distintos mecanismos, eso ya no es una traba. Sí, el tema es el pago de dividendos. Exacto. Y ahí es donde más les interesa a las empresas. Exactamente, va por ahí, por el tema de pago de dividendos, pero además tenés como una diferenciación entre el tipo de inversor. Hoy el inversor que ya está instalado en la Argentina desde hace muchos años no tiene este tipo de problemas, digamos, con Bopreal, con algunas otras herramientas o con contado con liqui, fue cancelando deuda. Pero el tema es qué pasa con el nuevo inversor, que quiere venir a desarrollar proyectos de largo plazo en la Argentina. Y es ahí donde me parece que tiene que estar el foco de cómo paulatinamente empezamos a salir del cepo, ¿no? Por un lado eso, obviamente retenciones, me parece que es un tema que tenemos que seguir hablando, poniéndolo sobre la mesa. Bueno, en el presupuesto 2025 no hay muchos cambios, así que el año que viene no esperamos que ahí haya grandes cambios, pero es un tema que hay que empujar definitivamente desde la mesa de AgroAmCham. Y después todo el tema de tecnología, transferencia de tecnología, acceso al crédito, en todo lo que tiene que ver con maquinaria agrícola. En una reunión con algunas empresas de maquinaria nos contaban que el parque de Argentina tiene alrededor de 15 años, mientras que estás hablando de 6 en Brasil y 3 en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cómo movés esa partecita de la cadena? Con acceso al crédito, ¿no? Y eso me parece que es un trabajo que se puede hacer totalmente. Tema infraestructura, y te pregunto infraestructura porque es un lugar donde el Estado corre la obra pública, ¿no? Y la inversión pública. ¿Es una limitante para las empresas, para las inversiones? Es una limitante, sí hay mesas de diálogo y celebramos incluso lo que el gobierno hace poco... sobre el tema de hidrovía, digamos, que el gobierno hace poco anunció la licitación, sí. Exactamente. Lo celebramos porque es un pedido que el espacio de AmCham, incluso las mesas de agro de otras organizaciones amigas también lo vienen pidiendo hace mucho tiempo, por lo que significa, ¿no? Empezar a trabajar la hidrovía y el dragado y lo que significa para las exportaciones y cómo puedes multiplicar o triplicar las exportaciones con lo que significa el ingreso de divisas al país. Entonces me parece que en tema de tecnología, el tema de hidrovía, el tema de conectividad en zonas rurales, son proyectos de muy largo plazo, de mucho dinero, de gran infraestructura, que no se puede hacer solamente ni con el gobierno ni con el sector privado per se. Hay que hacer mesas de diálogo y de articulación para llevar proyectos conjuntos, porque sin duda esto va a hacer despegar al sector muchísimo más, ¿no? María, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá al estudio. No, por favor, la agradecida soy yo. Siempre es un placer. Igualmente. Seguimos con más Mercado por Expertos.